actitud y conducta diaria. Este título se lo puse porque es la expresión del cambio como resultado de la reforma íntima, lo que me motivó a buscar en la literatura espírita a mi alcance acerca de este tema, encontrando un denominador común que es el pensamiento. En el libro Mecanismo de la Mediunidad de André Luis, encontramos de la materia mental de los seres creados, estudiamos el pensamiento o flujo energético del campo espiritual de cada uno de ellos con diferentes tipos de onda. Las ondas son evaluadas conforme a la extensión con que se expresan, dependiendo de esa extensión del emisor por el cual se realiza la agitación. Como son oscilaciones electromagnéticas, hay agitación, y esa agitación es a través de los átomos y de las moléculas. Las ondas son oscilaciones electromagnéticas que se diferencian por la distancia que hay entre la cima de una de las ondas con la otra, con la siguiente cima, en vibraciones más o menos rápidas. Así las ondas pueden ser súper ultra cortas, que son las de las regiones angélicas, cortas, medias y largas, que son las humanas, fragmentarias de los animales. Ahí va una diapositiva. La corriente mental, mediante partículas energéticas, se exterioriza de cada espíritu con la cualidad de inducción mental o el impulso, tanto mayor cuanto más amplias se le evidencian las facultades de concentración y el tenor, que es el orden firme de una cosa, de persistencia, con rumbo a los objetivos que se proponga. La inducción es el proceso a través del cual un cuerpo que posea propiedades electromagnéticas pueda transmitirlas a otro cuerpo sin contacto visible, por lo que la corriente mental puede producir sus peculiaridades en otra corriente mental que sintonice con ella. Se conjugan esas ondas mientras perdure el flujo energético sostenido. Emitiendo una idea, pasamos a reflexionar en las que se les asemejan. Y tal idea, para que corporifique, necesita de nuestra decisión de sustentarla, manteniéndonos de tal manera y espontáneamente en comunicación con todos los que participan de nuestro modo de pensar y sentir, y mediante esa proyección de fuerzas es que actúa el espíritu en el mundo de las formas, pensamientos. En el libro de Basando el Infinito, de Ivonne Pereira, a través del instructor Becerra de Meneses, fue conducida y llevada al plano inferior, al plano espiritual inferior, en donde allí ella percibió, vio y vivió lo que eran las creaciones mentales colectivas de entidades afines. Había en una habitación 10 espíritus de hombres, prisioneros por su misma voluntad, por sus creaciones mentales, porque ellos llevaron más allá de la muerte esos mismos hábitos, esos mismos pensamientos que practicaron cuando estaban encarnados. Se encontraban sucios, flacos, enfermos, estaban prisioneros. Ellos mismos crearon en las puertas y las ventanas barrotes
Ellos querían como protegerse de algo, tenían mucho miedo. Ellos temblaban, aullaban, gritaban. Ellos estaban atormentados por la culpabilidad. Desesperados, se cubrían los ojos con las manos para no ver las visiones, frutos de sus vibraciones mentales que infectaban el ambiente. En el patio había una cerca tan simple que era un alambre, pero del otro lado de la cerca había un cementerio. En ese cementerio ellos veían partes de seres humanos, de cuerpo humano, manos, pies, cabezas, y eso entonces los horrorizaba. Al lado de esa habitación había en contraste unas creaciones mentales de paz, de armonía, de alegría, de equilibrio, que voluntariamente realizada una mujer de color, antigua esclava, cocinera. Ella misma creó una cocina fabulosa con ollas de cobre, con platos, cucharas, vasos y todos los implementos vegetales, frutas deliciosas, y se puso a cocinar para ellos, a ver si el aroma los motivaba. Entonces, Ivonne Pereira fue donde ella y le dijo que, porque uno de los espíritus desesperados le decía, tengo mucho tiempo que no como, yo quiero comer. Entonces fue a la cocina donde la señora y le dio un plato con comida. Cuando se lo entregó al hombre, que lo miró, lo tiró enseguida gritando, porque lo que veía era partes de cuerpos humanos. Entonces, la señora le dice a Ivonne que son los recuerdos oscuros del pasado que encuentra bajo la autosugestión y ven partes de sus víctimas. El panorama fluídico de esa cocina existía del trabajo mental de la entidad responsable por la vigilancia de los sufrientes, por la acción de la voluntad sobre los fluidos y las materias esenciales del mundo invisible. Ella había creado el panorama citado para la caridad y asistencia a sus pupilos en precario estado de materialidad. La materia mental es el instrumento sutil de la voluntad. La voluntad es atributo esencial del espíritu. Es del ser pensante. Con el auxilio de esa palanca, él actúa sobre la materia elemental y por acción consecutiva actúa sobre sus componentes, cuyas propiedades íntimas vienen así a quedar transformadas. Aquí tenemos el ejemplo de la higuera seca. Jesús, al volver para la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera al borde del camino, se aproximó a ella, mas no encontró sino hojas. Le dice entonces, nunca nazca fruto de ti. En el mismo instante la higuera secó. Se encuentra eso en Mateo 5:18. La higuera secó súbitamente por haberle sido retadas la savia a una orden mental de Jesús, juntamente con la esencia espiritual, que fue llevada para otro punto, los fluidos que dan vida a la planta y los fluidos necesarios a la vegetación material. A cada momento, los espíritus operan sobre los fluidos espirituales con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. Con el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, combinan o esparcen, forman objetos, cambios en sus propiedades, etc. A veces esas transformaciones resultan de una intención
producto del pensamiento inconsciente, pues basta al espíritu pensar en una cosa para que ésta se produzca. En el libro de Basando el Infinito, en el mundo espiritual, la tía de Ivonne Pereira fue llevada en espíritu por su madre al hogar a visitar a una tía que había fallecido hacía 3 años. Ella la recibió con mucho amor y la recibió en un salón que era exactamente igual al salón de su antigua residencia terrena, con un viejo piano de roble que fuera suyo, su sillón donde se sentaba, sus cortinas, todo exactamente. Era una reproducción fluídica. Y aún en esa oportunidad, el piano y el salón estaban allá, en la tierra. A cada momento, el espíritu está haciendo modificaciones, renovando su destino. Los pensamientos y los actos son sus agentes importantes, responsables de las alteraciones que le concierne vivir en el suceder de los días. Y esto es porque a cada acción le corresponde una reacción equivalente. Un ejemplo es hogares. Hay hogares que están tan densos que no pueden quedarse los niños en el hogar. Vienen de la escuela, comen y por ahí mismo se van para afuera. Asimismo la pareja, generalmente el esposo, coge y es difícil encontrarlo en la casa, porque en el hogar hay que orar, hay que meditar, hay que hacer el estudio del Evangelio, hay que tener los pensamientos siempre en armonía. A cada momento el espíritu está haciendo modificaciones, renovando su destino. Los pensamientos y los actos son sus agentes importantes, responsables de las alteraciones que le concierne vivir en el suceder de los días. Y esto es porque a cada acción le corresponde una reacción equivalente. El pensamiento es generador de los infracorpúsculos de las líneas de fuerza del mundo subatómico, creador también de las corrientes mentales del bien y del mal, la grandeza o la decadencia, la vida o la muerte, según la voluntad que lo exterioriza y dirige. Y la morada de los hombres aún está sumergida en fluidos o vientos vivos y semicondensados de estrechez espiritual, brutalidad, angustia, crueldad, egoísmo, injusticia, odio, sombra y miseria. Eso provoca que en el planeta, por encima del planeta, por ejemplo, en el libro de los mensajeros de André Luis, dice Iván, el instructor Aniceto, en conducción rápida, entonces dice, estamos penetrando la esfera de vibraciones más fuertes de la mente humana. Nos hallamos a gran distancia de la superficie de la Tierra, pero ya podemos identificar desde luego que sí, la influencia mental de la humanidad encarnada. Es decir, estaba tan denso que ellos tuvieron entonces que cambiar por la locomoción, porque esa era la atmósfera pensante de la humanidad en la tierra. En el libro Volví, el hermano Jacobo también observó, luego de su desencarnación, cuando lo conducían al grupo, a la colonia espiritual, observó la sombra que recubría la corteza, y el hermano Andrade le dijo que la esfera carnal permanece creada por vasta condensación de las energías inferiores, pudiendo ver el material oscuro que rodeaba la morada de los hombres. El hombre
¿Podría con su esfuerzo vencer siempre sus malas tendencias? Sí, y a veces con pequeño esfuerzo, nos dice Kardec. Lo que le falta es voluntad. No hay pasiones tan vivas e irresistibles que la voluntad es impotente para vencerlos. Muchas personas hay que dicen, lo quiero, pero la voluntad no les pasa de los labios. Lo quiere y están muy contentos de que no suceda. Cuando se cree no poder vencer sus pasiones, es porque el espíritu, a causa de su inferioridad, se complace en ellas. El que procura reprimirlas comprende su naturaleza espiritual y el vencerlas es para él un triunfo del espíritu sobre la materia. El apóstol Santiago aconsejaba a los discípulos limpiarse las manos. Esto es, que rectifiquen sus acciones ante la mirada de todos, apelando para que se efectuase una purificación del sentimiento en el recinto sagrado de la conciencia, apenas conocido por el aprendiz, en la soledad impenetrable de sus pensamientos. Pero Santiago no se olvidó de afirmar que eso es trabajo para los de doble ánimo, porque semejante renovación jamás se hará tan solo a costa de palabras brillantes. Aquí interviene la coherencia. Es muy importante decir y hacer exactamente. ¿Puede orarse con provecho por otro? El espíritu del que ora obra en virtud de la voluntad de hacer el bien. Por medio de la oración atrae a los buenos espíritus que se asocian al bien que quieran hacer. Kardec dice en una nota: ¿podemos nosotros mismos, por medio del pensamiento y la voluntad, poseemos nosotros mismos, por medio del viento y la voluntad, una potencia de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal? La oración hecha para otro es un acto de esa voluntad. Si es ardiente y sincera, puede atraer en ayuda de aquel a los espíritus buenos, a fin de sugerirle buenos pensamientos y darle la fuerza al cuerpo y al alma que necesita. Pero también en este caso, la única valedera es la oración del corazón, no significando nada la de los labios. Un ejemplo de esto son las irradiaciones que de buena voluntad se hacen y con amor. Por ejemplo, que las hacemos en los centros espíritas por los sufrientes encarnados, desencarnados y por toda la humanidad. Del libro Liberación encontré que para la liberación de Gregorio había una reunión. Entonces Gubbio, el instructor, recomendó el olvido de los viejos errores a todos los componentes de la reunión, que se olvidaran de los viejos errores, y nos aconsejó actitud interior de sublimada esperanza, encuadrada en optimismo renovador, a fin de que nuestras energías más nobles fueran estrizadas allí. Esclareció que un caso de socorro, cuando es orientado en los principios evangélicos, es siempre susceptible de comunicar alivio e iluminación a mucha gente, y que para recibir la bendición del plano superior era imperioso guardar inequívoca posición de superioridad moral, porque el pensamiento en una reunión como aquella ponía en peligro fuerzas individuales de suma importancia en el éxito o en el fracaso del intento. La benefactora Matilde, que es la madre de Gregorio, les dijo: la mente humana, honrando los patrimonios celestiales que le fueron conferidos, no podrá vegetar
a la manera del árbitro mezquino que nada produce de útil en la economía del orbe, ni debe imitar al irracional que se localiza en la retaguardia de la inteligencia incompleta. Es decir, que cuando estamos en una reunión seria en el centro espírita, nosotros tenemos que, o vamos a hacer un evangelio, entonces tenemos que guardar esa seriedad, esa gravedad, ese optimismo renovador, esa esperanza y esa fe, para que envuelto en el amor y en el buen deseo, la intención de hacer el bien, esas irradiaciones puedan llegar hacia los bienhechores espirituales, que son los que van a hacer la transmisión de esas peticiones. El pensamiento no es la propia alma que se transporta. Cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma también ahí está, pues es el alma quien piensa. Cada espíritu, dice Allan Kardec, es una unidad indivisible, mas cada uno puede lanzar sus pensamientos para diversos lados, sin que se fraccione para tal efecto. Emmanuel dice que los pensamientos son elementos dinámicos de inducción, ampliándonos la responsabilidad en lo que toca al simple acto de pensar, responsabilidad que nos impone una conducta evangélica en la emisión del pensamiento. Responsabilidad nos impone no solo el control y la disciplina de la actividad mental, mas también la sensatez de la selección de los pensamientos. Aquí entonces conocemos ya el mecanismo de los pensamientos y cómo nos afectan, y los factores que intervienen en los pensamientos, que son la voluntad, la persistencia, la intención, la responsabilidad, la coherencia, la vigilancia. Entonces, como conclusión, vamos a lograr a leer todas las recomendaciones de Juana de Ángelis en sus libros muy interesantes del ser consciente y del autodescubrimiento. Mediante el cambio del hábito mental, del cultivo de las ideas, sustituir las ideas perturbadoras por otras saludables, ya que todo espacio debe ser llenado del ejercicio disciplinado de los pensamientos, pasando a la alteración de los placeres y gozos ilusorios que deben cederle lugar a aquellos que se expresan como una manifestación de la realidad que otorga plenitud. Tendrá lugar la liberación de los vicios y fijaciones, desidentificándose de la conducta tormentosa. Disciplinar y edificar el pensamiento a través de la fijación en la mente de ideas superiores de la vida, del amor, del arte elevado, del bien, de la inmortalidad, constituye el objetivo moral de la reencarnación, de modo que la plenitud, la felicidad, sea la conquista a ser logrado. Ahora aquí en este párrafo me recuerdo de Federico Chopin, que fue un músico en varias existencias, tuvo que ver con el arte. Entonces ahora él le dijo a Ivonne Pereira en Devasando el Infinito que para el año 2000, en ese periodo del año 2000, él iba a reencarnar como medium curador, como curador. Entonces, entonces Ivonne le dijo, oh, ¿y cómo va a ser esto? Entonces dice, fue que en otras existencias que reencarné como artista, solamente trabajé para los ricos, para los que podían
¿verdad? Como arquitecto, como escritor, todo relacionado con el arte, como la música, todo eso tuve contacto nada más que con la gente de dinero, pero ahora yo quiero trabajar para los sufrientes. Eso es una disciplina, eso es algo sumamente importante para él y para todos. Sigo leyendo. Existen personas bien intencionadas que creen que algunas buenas acciones alcanzan para lograr la paz de conciencia y la conquista del reino de los cielos poco después. Entre hacer nada y realizar poco, es mejor producir bien, pero no es suficiente para equilibrar los valores humanos en el campo de batalla de la personalidad. La vida mental irregular genera conflictos. El recto pensar es el único método para conseguir el recto actuar. Así, se impide que germine la semilla de las perturbaciones mentales causantes de los tormentos que proceden del pasado. El esfuerzo para insistir en el recto pensar ocupa los espacios del pensar mal y del no pensar. No te conviertas en fiscal de la sociedad moral de la sociedad, ni te permitas recolectar los desperdicios del pesimismo y la vulgaridad. No censures a tu prójimo, especialmente cuando éste se encuentra ausente. Comienza tu entrenamiento meditando diariamente sobre un pensamiento del Cristo. Fíjalo mediante la repetición y aplícalo en tu conducta a través de la acción. No luches contra los pensamientos, conquístalos con paciencia. Verás que en los momentos de problema, dificultad, desafíos, serás conducido hacia la idea preponderante en ti, que será de tranquilidad y discernimiento. La oración proporciona sintonía con las irradiaciones superiores de la mente divina, en la cual te sumergirás beneficiándote con ellas. Si te mantienes inadvertido con respecto al intercambio psíquico y no vigilas, sufrirás el efecto dañino de muchas mentes que te buscan, robándote vitalidad o imponiéndote sus cargas no siempre saludables que te someterán. Siempre estás en sintonía, quieras o no, con las fuerzas mentales que se movilizan en el mundo. Conforme a tu identificación emocional, exteriorizarás vibraciones que se vincularán con otras de igual tenor. No te descuides de lo que piensas, de lo que aspiras, de lo que hablas y de cómo actúas. Todos esos pasos proceden de la mente y si no la tienes disciplinada, habituada a la buena dirección, sufrirás la correspondiente reciprocidad. Esas son las recomendaciones de Juana de Angeli para mantener el pensamiento ocupado, equilibrado, ocupado en el bien, en el amor, en la caridad. Y ahora concluyo con una linda historia que encontré en el libro Anotaciones Espíritas de Geraldo Campetti. Los dos monjes. Dos monjes en peregrinación llegaron al borde de un río cuando vieron a una joven que necesitaba cruzarlo, mas porque la corriente estaba muy fuerte, ella tenía miedo de cruzarlo. Uno de los jóvenes, viendo a la joven en aquella situación, la cargó en sus brazos y atravesó el río con ella. La colocó en el suelo seco del otro lado. Los dos monjes entonces continuaron su peregrinación. El otro monje, después de 2 horas, le reclamó diciendo: ¿cómo usted pudo haber tocado a una mujer
sabiendo que es contra los mandamientos tener contacto íntimo con ella? ¿Cómo puede ir contra las leyes de nuestra orden? Usted pecó fuertemente. El monje que cargara a la joven proseguía en silencio y finalmente le dijo: yo la dejé en el río hace 2 horas. ¿Por qué usted aún la está cargando? Hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias.